Bueno, vamos a hablar de todo con Jesús Rodríguez, desde el rol de la oposición en un momento de gasto público exponencial, dado las necesidades sociales que dispara la pandemia, y por otro lado, los desafíos que el oficialismo plantea con sus proyectos. Jesús Rodríguez, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarla. Bueno, Jesús Rodríguez, como todos sabemos, es un dirigente radical de enorme experiencia y es actualmente el presidente de la, me olvidé el nombre, de la Auditoría General de la Nación, fue miembro de la auditoría y desde hace pocos meses es presidente de un organismo central para el control de decisiones de gastos del oficialismo. Desde el oficialismo había una resistencia a que los gastos durante la pandemia, antes de año terminado, fueran auditados. ¿Cómo quedó esa decisión y cuáles gastos están efectivamente intentando controlar desde este organismo, Jesús? Bueno, nosotros tenemos una convicción que entre los requisitos que tiene un sistema democrático de calidad está el equilibrio entre los poderes. Y ese equilibrio entre los poderes requiere del control de los actos de disposición de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo. En consecuencia, es inevitable que ese control sea eficaz y sea oportuno. Y por eso es que nos parece, estamos seguros y convencidos, que es imprescindible que a pesar de la emergencia y a pesar de la pandemia, y no solo a pesar, sino precisamente por esa emergencia, el control debe efectuarse y debe ser ejecutado. No tenemos toda la disposición de algunos que representan la voluntad oficial. Eso no es una buena noticia. Entre otras cosas, por lo que usted decía, en el sentido de que hay antecedentes internacionales de que en la emergencia aparecen las cuestiones más sublimes de un ser humano, pero también las condiciones más miserables. Y es posible encontrar, como vivimos en Argentina, episodios sonados de corrupción. Por caso, el Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional, la organización más reputada, más reconocida en materia de corrupción a nivel global, identificó con el estudio hecho en muchas contrataciones del Estado que solo una ínfima minoría de ellas respondían a los criterios de transparencia, de integridad y de publicidad. Estamos hablando de contrataciones en el Estado en estos meses de pandemia y cuarentena. Efectivamente, fueron conocidas y hubo desplazamientos y renuncias forzadas en el Ministerio de Desarrollo Social. Así que eso está demostrado que así fue. Y en segundo lugar, nosotros estamos requiriendo, propiciando, que así como el IFE es tan necesario en este momento de dificultades de muchos de nuestros compatriotas, esa IFE tan necesario es tan necesario como su control. Y en consecuencia estamos propiciando que seamos capaces de verificar un gasto de esta magnitud, que hay que recordar que significa algo así como un punto del Producto Bruto Interno, es algo parecido al 4% del gasto público en la Argentina, donde en términos promedios para la nación, 1 de cada 3 argentinos que tienen entre 18 y 65 años están recibiendo esta atención de emergencia de la nación argentina. En algunas provincias llega a superar el 50%, la mitad de la población recibiendo esto. Es imprescindible que sean controlados. ¿Ha habido algún avance en ese control? ¿Hay información? Porque había habido información periodística en principio de que, por ejemplo, personas privadas de la libertad lo estaban cobrando y había que ver si le correspondía o no, o que personas que iban a cobrarlo porque en teoría le correspondían, descubrían que otros ya habían sido solicitados y entregado a otras personas. ¿Tienen ustedes pruebas más precisas sobre qué está pasando en el IFE, si se están dando situaciones preocupantes? Todavía no, y por eso estamos precisamente pretendiendo, propiciando este control. Y este es un problema, ¿por qué? Porque el ecosistema del sector público argentino está severamente afectado. Recién esta semana que pasó se aprobó un presupuesto supuesto para la nación argentina de este año. Hay decenas de decretos de necesidad y urgencia.
el jefe de gabinete ha comparecido al Congreso a rendir cuentas con menos veces que los dedos de una mano. Entonces estamos frente a una situación muy compleja que desatiende, ignora, subestima algo que está demostrado en el mundo, que existe una causalidad muy directa, una asociación positiva entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales. Ahora, Jesús, Donde aún a alguien que tiene la responsabilidad de presidir este organismo de control, ¿le es un dato extra el hecho de antecedentes que se están dirimiendo en la justicia en relación a gastos y a esquemas de corrupción protagonizados por funcionarios de la gestión kirchnerista? no le entiendo la pregunta, Claro, Luciana. si ese dato de, bueno, juicios que se están llevando adelante, todavía sin sentencia, pero despiertan dudas acerca de la probidad a la hora de manejar los fondos públicos, es un dato que ustedes integran en esta preocupación por querer controlar los fondos públicos. Yo le podría responder de la siguiente manera. Trabajos de la auditoría, alrededor de 400 auditorías llevadas adelante por nuestra casa en los últimos años, han sido insumos, información clave para casi 200 causas por delitos de corrupción que se sustancian en los juzgados federales. Así que los antecedentes están demostrados no por opiniones, sino por evidencias, hallazgos que han sido utilizados por los jueces de la Nación para avanzar en estas circunstancias. Jesús, hay un dato que se conoció a partir del anuncio de la vacuna que se va a fabricar en Argentina en alianza con la Universidad de Oxford, el laboratorio AstraZeneca y México, un laboratorio mexicano dependiente de la Fundación Slim. Ayer, en una columna muy interesante e inquietante de Carlos Pañi, se señalaba un interrogante que queda abierto acerca de qué tipo de contratación se está haciendo entre el Estado y la empresa privada en Argentina de Hugo Sigman, en la medida en que va a haber una compra monopólica en ese punto. Y por otro lado, se hizo el anuncio de que el gobierno también está analizando una negociación o llevando adelante una negociación con China y un laboratorio en China que en la Argentina estaría relacionado con el laboratorio ELEA Fénix, que también pertenece al mismo empresario, al mismo grupo del empresario Sigman. ¿Ese tipo de controles se puede dar desde la Auditoría General de la Nación? Es decir, pedir los contratos para ver la letra chica, en qué condiciones hay estas relaciones monopólicas entre el Estado y una empresa que va a fabricar todas las vacunas o un grupo empresario. Usted sabe que la compra de medicamentos siempre son complejos y hay antecedentes internacionales muy demostrativos e ilustrativos de dificultades e irregularidades que ahí se cometen. Pero déjeme decirle lo siguiente, el último registro que tenemos es que en la administración donde el doctor Rubinstein era ministro de Salud de la Nación Argentina, se llevó adelante una compra común donde de manera muy inteligente la Nación Argentina, la provincia y el PAMI, tres instituciones distintas, llevaron a la decisión de comprar de manera organizada medicamentos oncológicos. Y eso permitió reducir los precios de una manera sustantiva y un ahorro millonario para el presupuesto de la Nación Argentina. Yo no tengo información de si esa práctica se está manteniendo, la verdad que sería muy deseable que así fuera. ¿Pudieron prestarle atención a la denuncia que hizo Ginés González García en relación a la gestión de Cambiemos y puntualmente de Adolfo Rubinstein, de estas vacunas que habrían sido dejadas, abandonadas en un frigorífico y finalmente vencidas? Y la respuesta de Rubinstein y de parte de la investigación periodística que indica que ha habido compras de vacunas de 2010 por montos millonarios que no se usan y se dejan vencer. Ese tipo de investigaciones, ¿están ustedes empezando a mirarlas también en el medio de la pandemia? Y en este uso político también de estos datos que cada sector político empieza a poner sobre la mesa para atacar o defenderse. Mire, la información que nosotros tenemos es que del total de las vacunas compradas, lo que está en discusión creo que es alrededor del 1% del total. No quiero subestimar la magnitud del problema, pero en todo caso me parece que eso no excede los estándares internacionales.
Jesús le cambio de tema, lo saco de su rol de hombre de control de los gastos y lo llevo a su rol más de hombre político que ve la realidad política. Hay una discusión acerca de si las decisiones políticas y económicas que está tomando la gestión del presidente Alberto Fernández son decisiones tomadas de manera autónoma por el presidente o están influidas fuertemente por la vicepresidenta, y cada uno representaría, la vicepresidenta una ala extrema y el presidente una ala moderada que no logra desplegar de alguna manera sus alas para imprimirle el tono a esta gestión moderada. ¿Creen esa división de los caracteres políticos o la diferencia de construcción política, o es en realidad el mismo tono con distintos modos de presentarse socialmente? Mire, el primer comentario sería que el núcleo que gobierna, el movimiento que gobierna, el justicialismo, es un movimiento, y todo movimiento requiere un liderazgo que no esté discutido, que no esté cuestionado, sobre todo cuando está en el gobierno, en el poder. Y lo que hoy sabemos todos es que la centralidad de las decisiones de ese movimiento político está en la figura que precisamente eligió, nominó a los dos principales cargos políticos que la Argentina tiene, la presidencia de la Nación y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que para mí está fuera de discusión donde está el núcleo, la centralidad del poder de decisión política en este gobierno. En segundo lugar, me gustaría decirle que parece bastante evidente que existe un resultado, una demostración en el mundo donde las instituciones son más importantes incluso que la dotación de recursos naturales para entender o explicar o comprender el resultado económico. Y en ese sentido, cada día está más evidenciado también que la necesidad de proveer certidumbre, previsibilidad a las decisiones públicas es un dato inevitable e inexcusable de la realidad. Y la verdad es que esa provisión de incertidumbre no está generándose en la Argentina, entre otras cosas, por esta discusión que está teniendo lugar sobre la mal llamada reforma judicial. Claro. Entonces, si las instituciones importan y la previsibilidad es un dato indispensable y la claridad en las reglas de juego es determinante, francamente, en el término de las decisiones públicas, no es una buena contribución la que se está haciendo. Jesús, las dos últimas preguntas. La primera tiene que ver con el fallecimiento, víctima de cáncer, de la joven Solange Muse, que no pudo ver a su padre, que fue frenado en lo que se ha convertido en una especie de frontera infranqueable para entrar a la provincia de Córdoba y poder reencontrarse allí con esta joven que terminó muriendo sin poder verse con su papá. ¿Quién es el responsable político de una violación de derechos de esta envergadura? Hay un gobierno en la provincia de Córdoba, hay un Estado nacional que está fijando políticas que de alguna manera limitan derechos humanos. ¿Qué tiene la oposición para decir sobre todo esto? Bueno, tenemos una lógica de políticas públicas definidos sobre la base de más del disciplinamiento social que el ejercicio de la responsabilidad ciudadana a partir de la libertad individual. Eso desde el principio lo sabemos, desde el principio fue llamada la atención sobre las consecuencias nocivas de esa práctica política, y tal vez esta pueda ser una de las consecuencias de ese modo, en lugar de pensar en un ordenamiento en base a la responsabilidad social y la libertad individual, casi como a un control social que es poco recomendable. Ahora, Jesús, también desde organizaciones de derechos humanos han denunciado, por ejemplo, la muerte y desaparición de 17 personas a lo largo de la cuarentena, frutos en escenarios de esta violencia policial o de las autoridades para hacer respetar la cuarentena. ¿Van a pedir, por ejemplo, juicio político de funcionarios que tengan que ver, tengan responsabilidad directa o indirecta sobre estas consecuencias gravísimas sobre las personas? Bueno, usted sabe que ese lamentable y desgraciado inventario de la violencia institucional fue llevado adelante por legisladores de la Unión Cívica Radical, la diputada Karina Banfi concretamente. Así que yo diría que en ese sentido, y la acción del bloque de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos hizo posible la presentación de los responsables en el Congreso
del secretario de Derechos Humanos y la ministra de Justicia, que eran renuentes a dar cuentas de sus actos y de la responsabilidad que le cabía por su situación a cargo de instituciones relevantes en este tema. Pero más allá de, por ejemplo, las marchas que condicionan y hacen visibles los reclamos sociales, desde la clase política, de aquellos que tienen un rol, por ejemplo, en el Congreso o al frente de las formaciones partidarias, ¿pueden hacer algo más? ¿Pedir responsabilidades directas y bueno, apartamiento de los cargos? Digo, porque pasan las situaciones del joven desaparecido en la provincia de Buenos Aires, cuya autopsia todavía no se ha realizado. Esta joven que fallece y no puede encontrarse, son violaciones de derechos humanos graves. No podemos naturalizarlas. ¿Qué armas tiene la oposición para ponerle un límite al oficialismo en la medida en que los distintos oficialismos tienen responsabilidades sobre eso? Bueno, para empezar, con esta explicitación al conjunto de la sociedad de las consecuencias que tienen estos criterios de control social que se están llevando adelante, la violencia institucional que genera, la identificación de los casos, la visibilización de esos casos. Yo le puedo dar fe de esto que estoy señalando del bloque radical en la Cámara de Diputados, porque es lo que conozco, pero es la forma que en un sistema democrático se tiene para llamar la atención sobre desmanejos o irregularidades o graves consecuencias de falta de políticas o de malas políticas. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Rodríguez, por estas precisiones en un momento preocupante de la realidad argentina en muchos sentidos. Muy buenas noches. Adiós, buenas noches, un gusto. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo, pero no se vayan. Ahora Diego Guelar, un hombre que conoce el peronismo desde hace décadas y a todos sus actores, también los que están hoy presidiendo el país, y además conoce esta relación tan inquietante con muchos beneficios, pero también riesgos entre Argentina y Chile en el particular contexto geopolítico y de política doméstica argentina. Después de la pausa.